Bueno, muy bien. Aquí estamos de nuevo con las clases de Introducción a la Astrofísica de Agujeros Negros. La clase pasada comenzamos a estudiar jets. Los jets, dijimos, son chorros colimados de partículas y campos que son eyectados de las cercanías de agujeros negros a diferentes escalas, agujeros negros supermasivos, los jets se observan en núcleos de galaxias activas, pero también agujeros negros de masas estelares, como los llamados microcuásares, donde el agujero negro es una componente de un sistema binario y acreta materia de la estrella compañera. Estos chorros están formados por partículas, por ejemplo, protones y electrones, y campos magnéticos, de tal manera que una descripción adecuada de los chorros no debe ser puramente hidrodinámica, sino que, como vimos en la clase pasada, debe ser magnetohidrodinámica. O sea, debe tener en cuenta los efectos de los campos electromagnéticos en el movimiento del fluido, ya que las partículas que forman el fluido son partículas cargadas. La clase pasada, además de ver un poco la fenomenología asociada a estos chorros, comenzamos a ver cuáles son las ecuaciones de la magnetohidrodinámica que nos permiten describir el comportamiento de estos chorros. Vimos que en condiciones astrofísicas normales los campos magnéticos son mucho más grandes que los campos eléctricos en valor absoluto. Esto se debe a que las cargas se mueven libremente en el espacio y entonces tienden a pantallar las diferencias de potencial tan pronto estas son producidas, lo cual hace que en las ecuaciones de Maxwell podamos despreciar el término de la corriente de desplazamiento. De ahí que las ecuaciones de Maxwell adquieren esta forma particularmente sencilla que ustedes ven en las primeras 4 ecuaciones que tienen en pantalla. Esta es la lista completa de ecuaciones que fuimos obteniendo la clase pasada. La primera es la ecuación para el rotor de B en función de las corrientes. J aquí indican las corrientes, B es la intensidad del campo magnético. En esta ecuación es la ecuación en la cual despreciamos la corriente de desplazamiento. Yo a veces hablo de esto como si fuese una única ecuación, pero fíjense que es una ecuación vectorial, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación tiene a su vez, son en realidad 3 ecuaciones. Es una forma compacta de escribir 3 ecuaciones. Luego tenemos la ecuación para la divergencia del campo magnético, que nos dice que no hay ni fuentes ni sumideros de campo magnético. Esta es una única ecuación porque esto es una divergencia, ¿sí? Aquí tenemos un producto escalar. Y luego tenemos la ecuación para el rotor del campo eléctrico. Si estamos considerando una situación de estado estacionario, entonces la derivada del campo magnético respecto del tiempo, que estaría normalmente en el segundo miembro, no está, porque todas las derivadas respecto del tiempo en estado estacionario son iguales a cero, entonces nos queda esta ecuación que, de nuevo, es una ecuación vectorial, por tanto, en realidad se trata de 3 ecuaciones, una para cada componente del campo eléctrico. Y finalmente tenemos la ecuación de Poisson que nos relaciona el campo eléctrico con la densidad de carga eléctrica que hay en el espacio. Entonces, en total tenemos 3 más 3 son 6, 7, 8 ecuaciones que son las ecuaciones de Maxwell en estado estacionario para el caso de que podemos despreciar la corriente de desplazamiento. Bueno, luego tenemos las ecuaciones que corresponden a la inducción magnética, en la cual hemos
despreciado las variaciones respecto del tiempo por estar en el estado estacionario, esta ecuación que está aquí. Aquí V es la velocidad del fluido y de nuevo V mayúscula es la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Esto viene de la ecuación de inducción magnética que dedujimos en la clase pasada, teniendo en cuenta que en un fluido magneto-hidrodinámico la conductividad tiende a ser extremadamente alta, o sea, la podemos aproximar por infinito, entonces el término de difusión magnética también se hace cero porque tenía, ustedes recordarán, la conductividad dividiendo la ecuación de inducción magnética. Y lo mismo pasa con la ecuación de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm, que decía que la corriente es igual a el producto de la conductividad por esto que ustedes ven aquí, es el campo eléctrico más 1 sobre C, la velocidad del fluido, producto vectorial con la intensidad del campo magnético. Bueno, en ese caso, si dividimos por la conductividad magnética, la corriente, digamos, el miembro que tiene la corriente se nos hace cero, ¿sí? Porque la conductividad es muy alta, y simplemente nos queda que el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad del fluido con el campo magnético es igual a cero. Y estas ecuaciones, aquí tenemos 6 ecuaciones más, son complementadas por la ecuación de conservación, de continuidad de la masa del fluido. O sea, suponemos que no hay ni creación ni aniquilación de pares. Aquí tenemos una ecuación más. Y finalmente tenemos la ecuación de Euler en el estado estacionario. De ahí que las derivadas de la velocidad respecto del tiempo las hemos hecho iguales a cero. Y nos queda entonces en el miembro donde van las fuerzas, la fuerza debida a la presión, la fuerza debida a la gravitación y en el último término la fuerza de Lorentz debida a la acción del campo magnético sobre las cargas. Esto es un sistema de ecuaciones que si uno en principio las pudiera resolver, podría caracterizar completamente a los campos y a las corrientes que hay en el chorro o en el jet, como le llamamos. Ahora, como un chorro o jet tiene una geometría que es aproximadamente cilíndrica, podemos adoptar coordenadas cilíndricas para hacer una representación de estas ecuaciones adecuada a la situación que queremos describir, y podemos hacer uso del hecho de que tenemos una simetría axial de tal manera de que no hay cambios en el ángulo phi, ¿sí? del sistema de coordenadas. Entonces, lo que podemos hacer para tener una descripción más compacta es adoptar lo que se llama componentes poloidales y toroidales del campo magnético, coordenadas cilíndricas. O sea, el campo magnético B lo vamos a expresar como una componente poloidal bidimensional y una componente toroidal en el ángulo phi. ¿Sí? El ángulo phi es el ángulo que mide los ángulos sobre el eje perpendicular al eje Z. O sea, en coordenadas cilíndricas tenemos la coordenada radial, R, la coordenada vertical, Z, y la coordenada angular o azimutal, que es phi. Bien. Entonces el campo magnético podemos descomponerlo de esta manera, donde la componente poloidal a su vez es vectorial, de forma que tiene una componente radial y una componente en Z. Si reemplazamos esto acá, nos queda simplemente la descomposición del campo magnético en coordenadas cilíndricas. Y haciendo uso de que la divergencia del campo magnético es igual a cero, bueno, podemos escribir
el campo poloidal en términos de una cierta función, ¿sí?, potencial, de la misma manera que en electromagnetismo utilizamos el potencial vectorial, ¿sí? A la función esta que aparece aquí la llamamos psi, y a esa función se la conoce con el nombre de función de flujo, ¿sí? Si uno conoce la función de flujo, entonces puede obtener cómo son las componentes del campo magnético poloidal, ¿sí? O sea, puede reconstruir cuánto vale B de R y B sub Z. BR vale menos 1 sobre R, la derivada de psi respecto de Z, y BZ vale 1 sobre R, la derivada de psi respecto de R. Y es trivial probar que se cumplen estas relaciones que tienen ustedes aquí, que es B por el gradiente de phi es igual a B poloidal por el gradiente de phi, que es igual a 0. Bueno, entonces en general uno cuando describe las componentes del campo magnético de un jet habla de componentes poloidales y de componentes toroidales. Las toroidales son en los planos perpendiculares a el, el eje de simetría, el eje Z del jet, y las componentes poloidales tienen a su vez una componente radial y una componente en Z. Las superficies que determinan la función esta psi, de la cual podemos derivar los campos, son tales que cuando phi es constante, bueno, tenemos sobre esa superficie los vectores de campo magnético, ¿sí? Entonces, de ahí que a las superficies estas, las superficies de psi igual constante, se les tiende a llamar superficies magnéticas. Para cada superficie de psi constante voy a tener cierto valor diferente del campo magnético. Por ejemplo, esta es una superficie de psi constante, entonces aquí tengo las líneas de campo que están sobre la superficie de campo, tiene una componente poloidal y una componente, perdón, una componente poloidal y una componente toroidal. ¿Sí? Ahora, si tomo otra superficie de psi igual constante, por ejemplo, masa interna, voy a tener valores diferentes sobre ella del campo magnético. Pero las líneas de campo siempre se mueven, están sobre las superficies de psi igual constante. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en un punto cualquiera, por ejemplo, en este punto, la línea de campo magnético va a tener esta dirección y va a tener una componente poloidal y va a tener una componente toroidal que va en la dirección perpendicular a la imagen que ustedes están viendo. Y la velocidad del movimiento del fluido va a ser a lo largo de la línea esta que ustedes ven aquí, que es la que determina la superficie de psi. Puedo a su vez introducir otra función que es el cociente del momento poloidal, o sea, la densidad del fluido por la velocidad poloidal, o sea, la velocidad a lo largo de las líneas poloidales, sobre el campo magnético poloidal, ¿sí? Entonces esa función se le suele llamar eta y va a ser una función de la función de psi, de la función psi que vimos antes. Y de la propia definición de psi vemos que la podemos llegar a escribir como la derivada de psi magnética respecto de psi de masa. A la función eta, por esa razón, se la suele llamar
función de carga de masa. Fíjense que estas ecuaciones implican que el diferencial de psi de masa es igual a ρ por la velocidad poloidal del fluido por unidad, por el diferencial de área. En el caso de la psi sin subíndice, o la psi magnética, es el producto del campo de intensidad magnética por el diferencial de área. Otras cantidades que son importantes de introducir en la descripción de los jets son la velocidad de Alfvén, que se define básicamente como la velocidad, perdón, el campo magnético B sobre la raíz cuadrada de 4pi por la densidad, y el número de Mach, el número de Mach alfvénico, que es el cociente de la velocidad del fluido, la velocidad de las partículas y la velocidad poloidal, sobre el número de Mach alfvénico, que es esta cantidad, perdón, sobre la velocidad de Alfvén, que es esta cantidad que está aquí. Eso nos da el número de Mach alfvénico. El radio de Alfvén, que se suele indicar como R sub A, es el punto en el cual cada línea poloidal de campo cumple que el número de Mach se hace igual a 1. ¿Sí? Y si consideramos la superficie formada por, digamos, todos los puntos en los cuales el número de Mach se hace igual a 1, el número de Mach alfvénico, lo que obtenemos es la superficie de Alfvén. ¿Cuál es el significado físico de la superficie de Alfvén? Bueno, de la superficie de Alfvén hacia adentro el fluido está dominado por la energía magnética, y de la superficie de Alfvén hacia afuera el fluido está dominado por la masa del fluido, por la inercia del gas que forma al fluido. Otra cantidad que podemos definir es el flujo del vector de Poynting, o sea, el flujo de energía electromagnética poloidal, o sea, en la dirección poloidal, tal como sucede con el flujo de Poynting usual. Esto es la velocidad de la luz sobre 4pi por el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Como es el flujo de Poynting poloidal, o sea, en la dirección que se está moviendo el jet y que se está expandiendo el jet, es la proyección sobre las coordenadas R y θ. Y si suponemos que el fluido tiene una velocidad de rotación omega, entonces podemos escribir en términos de la componente poloidal del campo magnético y de esa velocidad de rotación, de esta manera el flujo de Poynting. Muy bien, todas estas ecuaciones pueden ser combinadas en una gran ecuación que se llama la ecuación de Grad-Shafranov, que es la ecuación de equilibrio, o sea, la ecuación de estado estacionario en magnetohidrodinámica ideal para un flujo bidimensional de plasma. ¿Sí? Esta es una ecuación extremadamente compleja porque es una ecuación no lineal, es una ecuación elíptica en derivadas parciales, una ecuación diferencial, ¿sí? Que se obtiene al reducir la magnetohidrodinámica ideal a 2 dimensiones, suponiendo el caso de que la componente toroidal es axisimétrico, o sea que las derivadas respecto de psi son iguales a 0. Entonces, bueno, esta ecuación se escribe en términos del número de Mach alfvénico que acabamos de definir y de la función magnética de flujo magnético psi. Pues el resto de las cantidades las hemos definido como eta,
¿sí? Aquí la prima significa derivada respecto de psi, o sea, fíjense que la ecuación es extremadamente compleja, ¿sí? También aparecen aquí la velocidad del sonido y aparece el índice politrópico y aparece esta constante K que provienen de la ecuación de estado, P por K igual a ρ a la gamma, donde gamma es el índice politrópico, o sea que esto es el índice politrópico, y este AS es como antes la velocidad del sonido, así que se relaciona con el índice politrópico y la entalpía de esta manera. Entonces, para resolver esta ecuación bidimensional hace falta otra ecuación más. Se suele utilizar la ecuación de Euler, o sea, la ecuación básicamente para la conservación de la energía, que es esta ecuación que está aquí, donde tenemos el término cinético, tenemos el término de energía interno, tenemos el potencial gravitacional y tenemos la energía asociada a la rotación magnética del fluido. Si el fluido está rotando. Muy bien, esta ecuación, como les decía, es extremadamente difícil de resolver y se resuelve en general en forma numérica. De ahí que la evolución de un fluido magneto-hidrodinámico confinado que forma un jet, en general se trata con simulaciones numéricas que permiten resolver este tipo de ecuaciones y recuperar, entonces, cuánto vale el campo magnético en cada punto, cuál es la velocidad del fluido en cada punto. Muy bien. Ahora podemos preguntarnos, bueno, muy bien, eso si queremos describir el fluido y conocemos las condiciones, digamos, de contorno, conocemos, por ejemplo, el ángulo de apertura del fluido, conocemos las condiciones iniciales de las ecuaciones que describen este fluido, pero cómo esta situación de un chorro de plasma relativista comienza a existir, o sea, cómo hace el entorno del agujero negro para lanzar estos jets, estos chorros de materia relativista. Obviamente el agujero negro no puede ser el que lance en sí mismo al chorro, porque como sabemos, el agujero negro no es más que una región del espacio-tiempo con una curvatura tal que hace que el interior del agujero negro esté causalmente desconectado del exterior. Está causalmente desconectado, nada puede salir del agujero negro hacia el universo exterior. Por lo tanto, tienen que ser efectos que el agujero negro causa sobre el entorno. Y si ha de salir materia, bueno, tiene que haber materia en su alrededor. Por lo tanto, estos jets se presentan, como vimos ya fenomenológicamente, siempre en situaciones donde hay acreción, o sea, donde hay materia que está cayendo sobre el agujero negro. Y en principio, un ingrediente que parece ser esencial para la formación de estos chorros es la presencia, por un lado, de campos magnéticos y por otro lado, de rotación. De hecho, no es muy difícil vislumbrar cómo la combinación de un campo magnético y de un objeto rotante pueden llegar a generar un flujo, ¿sí? Un flujo de energía en la dirección del eje de simetría del sistema indicado por la dirección de rotación. Supongamos, miren este cartón que tenemos aquí, supongamos que tenemos un objeto, ¿sí? Un objeto en el cual hay una línea de campo, ¿sí? Que está anclada al objeto y que está fija aquí a esta superficie, a esta especie de techo que está muy lejano. Ahora supongamos que el objeto empieza a rotar, ¿sí? Entonces si el objeto empieza a rotar, empieza a arrastrar a la línea de campo magnético que está fija al objeto, y el campo magnético se empieza a enroscar como ustedes van viendo, ¿sí? Entonces cuanto más va rotando, más va enroscándose el campo magnético. Cuanto más enroscado esté el campo magnético, bueno, el campo magnético, que originalmente era puramente poloidal,
va a desarrollar cada vez más una componente toroidal. La componente toroidal eventualmente va a empezar a dominar y la densidad de energía magnética se va a empezar a acumular aquí cerca del techo, de tal manera que va a aparecer una presión magnética sobre el techo en el cual estaba anclado el campo. ¿Sí? A medida que se vayan acumulando más y más loops de campo magnético, esa presión se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque esa presión no es otra cosa que la componente toroidal del campo magnético al cuadrado sobre 8π en unidades CGS. ¿Sí? Entonces, cuanto más loops toroidales acumulemos ahí, mayor intensidad de campo magnético vamos a tener y mayor presión. Esa presión va a terminar haciendo que el techo, la materia que haya ahí, simplemente salga disparado hacia arriba debido al efecto de esa presión, entre en movimiento, ¿sí? Porque vamos a estar aplicando una fuerza sobre ese techo. La fuerza no es otra cosa que la presión por unidad de área, ¿sí? Entonces, si aplicamos a esa materia que está ahí arriba una presión magnética, eventualmente la materia se va a poner en movimiento en la dirección del eje de rotación del sistema. ¿Sí? Y con el tiempo, la velocidad del fluido de la materia que estamos empujando se va a ir haciendo igual a la velocidad de expansión de las líneas de campo magnético. O sea que eventualmente vamos a llegar a una situación como esta, donde vamos a tener un fluido en movimiento en el eje vertical con un campo magnético que va a tener componentes poloidales y componentes toroidales. O sea, básicamente vamos a tener una configuración como la de los jets magneto-hidrodinámicos que acabamos de terminar de describir con la ecuación de Grad-Safranov. ¿Sí? Safranov. Entonces, esta es la idea básica de cómo se produce un chorro de gas alrededor de un objeto magnetizado rotante. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver cómo estas ideas las podemos llevar a el ámbito de los agujeros negros. ¿Sí? Entonces, en vez de tener ahí una esfera, que por ejemplo puede ser una esfera conductora, ¿sí? Con una línea de campo producida por una corriente en la propia esfera, bueno, ¿cómo podemos llevar esa situación a un agujero negro? ¿No? ¿De dónde sale el campo magnético? ¿De dónde salen los efectos de enroscamiento? Bueno, como sabemos, los agujeros negros reales en el universo real son agujeros negros de Kerr, o sea, son agujeros negros rotantes, tienen momento angular. ¿Sí? Entonces, la idea básica detrás del modelo de producción de jets magnético es que los jets son el resultado de la existencia de agujeros negros que rotan muy rápidamente en un entorno donde hay discos de acreción que tienen campos magnéticos. Entonces, fíjense que aquí el origen del campo magnético va a estar en la materia que es acretada por el agujero negro, o sea, en el disco de acreción. ¿Sí? No es el campo magnético que sale del agujero negro, sino que es que el agujero negro está rodeado de un disco de acreción y en ese disco de acreción hay corrientes macroscópicas y esas corrientes macroscópicas producen líneas de campo. Fíjense que si las las corrientes son espiras alrededor del agujero negro, las líneas de campo van a ser perpendiculares y por lo tanto van a tener una componente esencialmente poloidal. ¿Sí? Va a ser campo magnético poloidal, el que tenga el disco de acreción a gran escala. El agujero negro va a acretar la materia, pero la materia cuando caiga hacia el agujero negro va a arrastrar las líneas de campo poloidal del disco, acercándolas al agujero negro. ¿Sí? Entonces, en esa situación, la fuente de energía
que va a potenciar el jet va a ser la energía rotacional del agujero negro. La idea es que en un momento esas líneas de campo magnético generadas en el disco se van a aproximar a la ergosfera del agujero negro, y cuando entren en la ergosfera del agujero negro necesariamente van a empezar a desarrollar una componente toroidal y van a dejar de ser puramente poloidales, o sea, van a empezar a enroscarse alrededor del agujero negro, produciendo una situación similar a la que vimos en el croquis anterior. Ahora, un agujero negro, perdón, un agujero negro, una línea de campo que se empieza a enroscar va a generar además un campo eléctrico, o sea, la variación de un campo magnético genera un campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a tener un flujo de Poynting neto en la dirección del eje de rotación del sistema, debido a la variación de las componentes poloidales del campo magnético a gran escala en la ergosfera del agujero negro. Entonces, el jet originalmente va a empezar a propagarse como un flujo de Poynting, o sea, como un flujo puramente electromagnético. ¿Sí? Son perturbaciones esencialmente en las líneas de campo magnético poloidal que están siendo acretadas por el agujero negro. La colimación del jet, para que sea extremadamente delgado y para que tenga un ángulo de apertura muy pequeño, cosa que observamos, ya que estos jets se propagan a enormes distancias, probablemente es provista por el medio externo, las partes internas del disco. Es muy posible que estén infladas por ejemplo, la presión de la radiación adentro del disco, como hemos visto en el pasado, y cerca del agujero negro la aproximación de disco delgado se rompa y las propias paredes del disco colimen a el chorro que se está generando. La aceleración del jet se va a producir básicamente entonces por la conversión de energía electromagnética en energía cinética del conjunto. La materia va a empezar a de alguna manera meterse adentro del jet, y cuando las líneas de campo se ponen en movimiento, ellas van a arrastrar a la materia que queda orbitando alrededor de esas líneas de campo. Al principio el jet va a estar magnéticamente dominado, pero con el tiempo, a medida que más y más carga de materia se produzca en el flujo, va a pasar a ser dominado por materia y no por campo magnético. Finalmente, la radiación que nosotros recibimos del jet va a provenir de la disipación de la energía cinética del jet por distintos mecanismos que transforman esa energía de movimiento en energía interna de las partículas, y luego las partículas, como son partículas cargadas, se van a enfriar naturalmente por radiación, ya sea radiación sincrotrón en las propias líneas de campo magnético, o radiación de otros tipos, como la radiación Compton inversa en los campos de fotones ambientales. Y si hay partículas bariónicas en el flujo del jet, también pueden experimentar interacciones hadrónicas, o sea, colisiones, por ejemplo, protón-protón o interacciones protón-fotón. Muy bien. Obviamente un problema abierto que vamos a discutir la clase que viene
es cuál es el origen de estas partículas, porque originalmente dijimos que todo esto se inicia como un flujo de Poynting, o sea, un flujo puramente electromagnético. Entonces, ¿cómo hacen las partículas para penetrar en ese flujo electromagnético y ser parte del fluido que va escapando? ¿Sí? Es un problema abierto para el cual se han propuesto algunas soluciones. ¿Sí? Entre ellas, algunos de los miembros de esta cátedra hemos propuesto algunas soluciones a este problema, que es el problema de la carga de materia en los jets que comienzan puramente electromagnéticos. ¿Sí? Bueno, entonces hay algunos puntos que quiero enfatizar de esta situación, ¿sí? Que son lo siguientes, porque hay muchos malentendidos en cuanto a estos complejos procesos que se dan alrededor de los agujeros negros para lanzar los jets. Primero, el plasma que lleva a el campo magnético termina en el agujero negro, ¿sí? No es lanzado por estos mecanismos ergosféricos, ¿no? O sea, el plasma, que es el que sustenta a los campos magnéticos, termina en el agujero negro, y los campos magnéticos, mientras están en la ergosfera, van desarrollando componentes poloidales de tal manera que lo que es eyectado es al principio un flujo puramente electromagnético, como en el ejemplo del cartón que les mostré al principio, en el dibujito que les mostré al principio. ¿Sí? De alguna manera, este flujo, que originalmente es un flujo de Poynting, un flujo electromagnético, va a tener que convertirse, y relativamente rápido, en un flujo que va a tener partículas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque vemos radiación, y la radiación que vemos tiene que ser generada por partículas arrastradas por el flujo electromagnético. El flujo puramente electromagnético no lo vamos a ver. Vamos a ver la radiación que emitan en nuestra dirección partículas cargadas arrastradas por ese flujo electromagnético. Ahora, como después va a quedar claro, imágenes de muy alta resolución de la base de algunos jets muy bien estudiados, como el de M87, muestran que a distancias de algunas decenas de radios gravitacionales ya hay radiación sincrotrón. O sea, eso significa que ya hay electrones ahí en el flujo de materia. Entonces, bueno, uno de los problemas es cómo el flujo de Poynting se va transformando paulatinamente en un flujo que tiene partículas, ¿sí? Que se mueven a una enorme velocidad. Otra cosa que es importante destacar es que los campos magnéticos están siempre siendo generados y están siempre adscriptos a el gas que cae al agujero negro, o sea, el gas que forma parte del disco de acreción y nunca al horizonte, aunque muchas veces en los dibujitos que ustedes van a ver en libros de texto o incluso en artículos, pareciera como que el campo magnético sale de adentro del agujero negro. Eso no es posible, ¿por qué? Porque las corrientes adentro del agujero negro no tienen ningún efecto causal afuera y por lo tanto no pueden producir campo magnético afuera. ¿Sí? Ni siquiera un agujero negro de Kerr-Newman que tiene campo eléctrico tiene líneas de campo que salen del propio agujero negro. La línea de campo magnético de un agujero negro de Kerr-Newman se debe a la rotación del campo eléctrico, ¿sí?, en la ergosfera del agujero negro, pero eso siempre por afuera del horizonte. El enroscamiento de las líneas de campo magnético se debe al arrastre de ese campo en la región ergosférica donde nada puede permanecer en reposo, ¿sí? Como vimos en las primeras clases de la materia. Entonces es ese arrastre de los sistemas inerciales alrededor
del agujero negro, lo que da lugar al desarrollo de las componentes poloidales. Fíjense que a su vez hay una reacción de las líneas de campo a ser arrastradas, de tal manera que el plasma que hay en la región ergosférica va a moverse en la dirección contraria a la dirección de rotación y por lo tanto va a tener una energía negativa respecto al agujero negro. De ahí que cuando cae al agujero negro, hace que el agujero negro disminuya su spin. Entonces, en última instancia, la fuente última de energía de todo el sistema, de todos estos jets que salen, está en la energía cinética de rotación del agujero negro. Y a medida que va haciendo trabajo, enroscando esas líneas de campo y tragándose partículas que van en la dirección opuesta, lo que va logrando el agujero negro es disminuir su spin. Entonces, de esa disminución de spin se deriva una disminución de la energía cinética de rotación del agujero negro, que es la energía que es transmitida a los jets y en última instancia impulsa a todo el sistema. Por lo tanto, la conservación de energía es perfecta en estos sistemas como en cualquier otro sistema conocido en la naturaleza. No hay ninguna clase de violación de energía. No es que esos jets es materia que primero está en reposo y de golpe tiene una inyección de energía de la nada y adquieren cantidad de movimiento. No, la cantidad de movimiento del jet va a salir de la disminución de la cantidad de movimiento de rotación del agujero negro. A medida que los agujeros negros van eyectando estos jets, también van disminuyendo su movimiento angular. Ahora, los agujeros negros son tan masivos y tienen tanto momento angular que las pérdidas de energía que sufren por lanzar los jets son muy, muy pequeñas respecto a la energía total de rotación del agujero negro, y de ahí que un agujero negro pueda lanzar estos jets durante cantidades de tiempo extremadamente grandes, comparables a la vida media de una galaxia. Muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos ilustrativos de todo lo que les acabo de decir. Yo les sugeriría que empiecen mirando este de aquí abajo, ¿sí? Básicamente, esto es un experimento mental, en realidad un experimento numérico, hecho con una computadora, donde uno tiene un agujero negro, inicialmente en reposo, en un campo magnético, ¿sí? Que es a lo largo del eje Z. El eje Z es el eje vertical. Entonces uno pone en rotación el agujero negro, desarrolla una ergosfera, y la ergosfera, ¿qué hace? Empieza a torcer la línea de campo magnético y genera una componente poloidal de campo magnético que antes no estaba. Comparen esta situación con esta situación, ¿sí? Y a lo largo del eje de rotación tenemos una eyección de flujo de Poynting, ¿sí? O sea, de energía electromagnética. La misma situación la pueden ver aquí, donde estos tubos en realidad están representando las líneas de campo. El agujero negro es la esfera que está en el centro. Lo que está por afuera, que parece un elipsoide, representa a la ergosfera del agujero negro que está en rotación. Entonces fíjense que las líneas de campo, cuando entran en la ergosfera, se empiezan a enroscar alrededor del agujero negro, lo cual produce un flujo de Poynting neto en direcciones opuestas sobre el eje de rotación del sistema. El mismo efecto se ve acá, de arrastre de las líneas de campo que originalmente era toroidal, se transforma en campo predominantemente poloidal
con un flujo de energía magnética, como ustedes ven, que forma inicialmente el jet. Y finalmente, acá en el medio tienen toda la situación animada, donde el campo magnético originalmente es generado por el disco, que aquí sí está representado, de materia que está cayendo al agujero negro. Las líneas de campo son arrastradas hacia el agujero negro, entran en la ergosfera, se enroscan y se produce el flujo de Poynting y el correspondiente jet. El problema abierto es de dónde sale la materia que después se va a mover con este flujo de Poynting. O sea, el equivalente a lo que era el techo en el cual estaban ancladas las líneas de campo en el modelito de juguete que les mostré al principio de la clase. Bueno, aquí estamos resumiendo un poco toda esta situación, donde tenemos de nuevo el agujero negro, la ergosfera, los tubos estos magnéticos, ¿sí? Esas son las líneas de campo que empiezan a girar, producen un flujo de Poynting, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de ese flujo de Poynting que se produce? O sea, ¿cuánto es la energía por unidad de tiempo que un sistema de esta clase puede inyectar en su entorno? Bueno, podemos hacer un cálculo muy sencillo de cuál es la potencia electromagnética o luminosidad electromagnética, simplemente multiplicando la densidad de energía magnética alrededor del agujero negro, que tiene un radio RG, un radio gravitacional, o sea, en la región interna del agujero negro donde está la ergosfera, ¿sí? Entonces, la sección ahí es pi por rg al cuadrado, la velocidad del flujo de Poynting y la velocidad de la luz, o sea que multiplicamos por la velocidad de la luz y multiplicamos a su vez por 2, ¿sí? Porque tenemos dos jets, tenemos una eyección en una dirección y una eyección en la otra dirección. Entonces nos queda una expresión que va a ser proporcional al cuadrado del campo magnético al cuadrado del radio gravitacional, o sea que va a depender de la masa del agujero negro al cuadrado y va a depender de la velocidad de la luz. Esto para un sistema máximamente rotante, pero digamos, podemos introducir la dependencia específica del spin del agujero negro, y si usamos unidades típicas de un agujero negro supermasivo, entonces nos queda que la luminosidad que va a ser eyectada va a ser del orden de 10 a la 46 hercios por segundo, por el campo magnético al cuadrado en unidades de 10 a la 4 Gauss, unidades típicas, para un disco de acreción en la región más interna, alrededor de un agujero negro de este tamaño, por la masa en unidades de 1000 millones de masas solares al cuadrado, y por el spin al cuadrado. Un agujero máximamente rotante tiene parámetro A de spin igual a 1, ¿sí? Pero si el agujero negro directamente no rota, A es igual a 0 y directamente no se produce flujo electromagnético, ¿sí? Entonces, bueno, cuanto más alto sea el spin, más se va a aproximar a este número de 10 a la 46 hercios por segundo la potencia del jet. De aquí inferimos que los agujeros negros que rotan más rápido son los que emiten los jets más poderosos. Cuanto más masivo es el agujero negro, más poderoso va a ser el jet. Y cuanto más grande sea el campo magnético en la vecindad del agujero negro, también más poderoso va a ser el jet. La dependencia con todas estas, estas propiedades es al cuadrado. Muy bien. Y respecto a la colimación inicial, o sea, a lo que hace que el jet sea tan angosto, que esté tan bien confinado, bueno, las posibilidades son varias.
podemos tener un disco muy grueso, ¿sí?, que forma una especie de toro, de tal manera que la materia del el disco confina al jet, o podemos tener un sistema que es un disco más una corona, y es la corona la que ejerce presión alrededor del eje de rotación confinando al jet, o puede ser que el disco esté tan caliente que también lance un viento, y sea ese viento el que confina al jet, y finalmente, más lejos, será el medio interestelar, a través de la presión que ejerce sobre las paredes del jet, el que produzca un efecto de confinamiento. Una vez que el jet escape de la galaxia y empiece a propagarse por el medio intergaláctico, básicamente se va a expandir a la velocidad del sonido hacia los costados, ¿sí? Pero esa velocidad, como es mucho menor que la velocidad del propio jet, va a hacer que el ángulo de apertura sea relativamente pequeño. Y de ahí que estos jets permanezcan bien confinados hasta distancias extremadamente grandes. En parte se debe a la enorme velocidad que tienen. La velocidad que pueden llegar a desarrollar es una fracción muy importante de la velocidad de la luz. Cuando digo muy importante, quiero decir 0,9, 90% o más de la velocidad de la luz en muchos casos. Muy bien. Estos son jets ergosféricos, o sea, son jets que empiezan básicamente como un flujo de Poynting y tienen su origen en la generación de las componentes toroidales en la ergosfera de agujeros negros rotantes. Sin embargo, agujeros negros que no rotan también pueden llegar a lanzar jets. No el agujero negro mismo, o el entorno ergosférico del agujero negro, porque aquí no va a estar o no va a ser importante, sino el disco de acreción que está rodeando al jet. El disco de acreción, como vimos, puede tener corrientes macroscópicas, y esas corrientes pueden generar campos magnéticos con componente toroidal. O sea, si tenemos una corriente en el disco, ¿sí?, que forma una espira de corriente, el agujero negro está en el centro, ¿no? Esto es el disco, tenemos una corriente así, bueno, va a haber una línea de campo magnético que va a ser poloidal como esta. Y si tenemos una partícula, ¿sí?, la partícula se va a mover sobre la línea de campo, en realidad va a espiralear sobre la línea de campo, ¿no? Pero si el campo es muy intenso, entonces el radio de curvatura de la espiral va a ser muy pequeño, el giro radio de la partícula va a tender rápidamente a cero, y la partícula esencialmente se va a mover sobre la línea de campo. Eso se conoce como un movimiento force free, libre de fuerza, ¿sí? Eso sucede cuando domina la densidad de energía magnética sobre la densidad de energía del gas. La partícula se mueve sobre la línea de campo magnético. Ahora, como todo el sistema está rotando, la partícula va a estar sujeta a una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga va a actuar en la dirección opuesta al agujero negro, o sea, hacia afuera, ¿sí? Y el agujero negro va a ser una fuerza hacia adentro debido a la acción de la gravedad. Entonces, en la medida que la energía de rotación supere a la energía de atracción gravitacional, la partícula va a salir despedida por la línea de campo. Y vamos a tener un flujo de materia desde la superficie del disco de acreción si éste está magnetizado. Eso es lo que se conoce como aceleración centrífuga de jets en discos de acreción, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que las líneas de campo, como el disco está rotando, se empiezan también a enroscar en forma similar a como sucedía en en la ergosfera, pero en este caso
ese enroscamiento se debe a que estas líneas tienen inercia. ¿Tienen inercia por qué? Porque están portando materia. ¿Sí? Entonces lo que se forma es una especie de torre magnética, ¿sí? Que va a tener una densidad de, de loops toroidales o anillos toroidales en la base mayor que la que tiene arriba. Por lo tanto, la presión magnética en la base va a ser mayor que la presión magnética en la parte superior, y eso va a hacer que haya una fuerza magnética neta hacia arriba, lo cual produce el movimiento de la materia que esté en las líneas de campo hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera del sistema. Eso es lo que se conoce como una torre magnética, ¿sí? Estos son dos mecanismos, ¿sí? Uno de aceleración centrífuga y otro de aceleración magnética de jets que pueden ser lanzados directamente por el disco, ¿sí? Por el disco y no por el agujero negro. Obviamente van a ser lanzados donde la región es donde el disco esté más magnetizado y esté rotando más rápido, ¿sí? Que va a ser la región más interna y cercana al agujero negro. Estos mecanismos pueden funcionar aún en ausencia de un agujero negro. Por ejemplo, en el caso de una protoestrella, ustedes recordarán que vimos que se forman estos jets, ¿sí? Recordarán los objetos Harvey-Harrow, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos formación y lanzamiento de jets, pero no tenemos agujero negro. Hay otros casos en los cuales estrellas de neutrones que no tienen un campo magnético muy fuerte, también lanzan jets. Se cree que eso también es un efecto del disco de acreción. Entonces, vamos a ver con un poquito más de cuidado, y con esto terminamos la clase de hoy, el lanzamiento centrífugo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un sistema que está rotando, el objeto central está ubicado en este punto, el disco de acreción está ubicado en el eje que es, en el eje de las X, vendría a ser en este ejemplo, en el eje horizontal, ¿sí? Y supongamos que tenemos una línea de campo magnético toroidal anclada al disco de acreción, que es generada por alguna corriente en el disco de acreción. El radio de Alfvén, la superficie de Alfvén, está indicada aquí por estos trazos punteados, o sea que en la región del radio de Alfvén para abajo tenemos una región de dominancia magnética, y del radio de Alfvén para arriba domina la materia, ¿sí? Entonces, en la región de dominancia del campo magnético, la línea de campo magnético va a permanecer esencialmente rígida, porque las fuerzas inerciales no van a ser suficientes para torcerla. No es como la ergosfera del agujero negro, donde es el espacio-tiempo el que rota, ¿sí? Aquí, si domina el campo magnético, la línea de campo magnético es rígida. Entonces, la línea de campo magnético, digamos, va a tener un cierto ángulo de inclinación, y si nosotros ponemos una partícula sobre la línea de campo, va a sufrir una fuerza centrífuga, y si esa fuerza centrífuga domina sobre la componente de la fuerza gravitacional que la tira hacia el agujero negro, la partícula va a salir despedida hacia la superficie de Alfvén. Una vez que cruza la superficie de Alfvén, el fluido ya no está dominado más magnéticamente, domina la inercia, y por lo tanto las líneas de campo se empiezan a enroscar y tenemos una presión magnética adicional que tira todo el fluido hacia arriba. Fíjense que en realidad tenemos una combinación de las dos situaciones que describimos antes. Los efectos magnetocentrífugos son significativos por debajo de la superficie de Alfvén. Los efectos de torre magnética son significativos por arriba de la superficie de Alfvén, por afuera de la superficie de Alfvén. Aquí lo grafico quizás en forma más clara, indicando cómo es la relación con la superficie de Alfvén y la dominancia
de la materia o la dominancia del campo magnético. Esta es la superficie de Alfvén, esto es el disco de acreción, acá tenemos las líneas de campo magnético ancladas en el disco, ¿sí? Entonces, por debajo del radio Alfvén, en esta región, el campo magnético domina sobre la materia. O sea, la densidad de energía de campo magnético es mayor que la densidad de energía del gas. B cuadrado sobre 8pi es mucho mayor que ρ por la velocidad del gas al cuadrado. Entonces las líneas son rígidas y tenemos efectos magnetocentrífugos que nos sacan a algunas partículas de la superficie del disco hacia afuera de la superficie de Alfvén. Fuera de la superficie de Alfvén, lo que tenemos es dominancia ahora de la materia, o sea, ρ por b al cuadrado es mucho mayor que b al cuadrado sobre 8pi. Entonces, esta región es una región que no es una región libre de fuerza, o sea, no es una región force free, y aquí las líneas de campo van a empezar a estar dominadas por inercia, se van a empezar a enroscar, lo cual además va a producir una colimación del jet por efectos magnéticos, que dependiendo de cómo es la carga de materia, pueden o no ser inestables, la estructura del jet. Muy bien, si les parece, dejamos aquí y continuamos la próxima clase después de las preguntas, ¿sí? Sí. Quería preguntar que si podríamos tomar en cuenta la conversión del flujo de energía magnética con la aceleración masiva de los chorros formados alrededor de estos agujeros negros que están girando asumiendo la ecuación de la continuidad de la masa y que esto nos conduzca a la ecuación de Bernoulli. Bueno, todo digamos, la ecuación de Bernoulli va a seguir siendo válida, ¿sí? Lo que pasa es que uno ahí tiene que tener en cuenta, además, un término que no habíamos puesto antes, que es el término de la fuerza centrífuga. En la ecuación de Bernoulli, tal como la planteamos, cuando solamente describíamos el movimiento del jet lejos del punto de lanzamiento, teníamos, no sé si te acordás, un término en el miembro de la derecha, teníamos un término con la presión, un término con el potencial gravitacional y teníamos un término con la fuerza de Lorentz, que es la fuerza electromagnética, ¿sí? Pero no teníamos un término de fuerza centrífuga. Bueno, ahora hay que agregar un término de fuerza centrífuga para tener en cuenta esto si estamos cerca de, del agujero negro o del disco de acreción. Esa región es una región que es magnéticamente dominada, entonces en la región magnéticamente dominada la velocidad de la partícula tiene la misma dirección que la velocidad del campo magnético y el término de la fuerza de Lorentz necesariamente se va a hacer igual a cero. Entonces en la práctica, en la ecuación de Bernoulli, lo que tenés que hacer es reemplazar en la región interna del radio de Alfvén a la fuerza de Lorentz por la fuerza centrífuga. Y eso te da la ecuación del movimiento para el fluido. Entonces acá podríamos encontrar que en este caso el campo poloidal va a ser más dominante que el campo toroidal, lo que hace que los chorros sean estables. Es totalmente correcto. Dentro del radio de Alfvén, el campo poloidal es el dominante. ¿Por qué? Porque el campo magnético es esencialmente rígido y no lo podés doblar, ¿sí? ¿Sí? Pues domina la densidad de energía magnética. Excepto, insisto, cuando hablamos de un jet ergosférico, que lo lanza un agujero negro en rotación que tiene una ergosfera, porque en la ergosfera nada puede permanecer digamos, en reposo respecto al infinito, entonces necesariamente el campo magnético va a ser deformado. Por eso son dos mecanismos distintos y los separé. Por un lado, los mecanismos ergosféricos, donde lo que lo lanza el jet
es el agujero negro y el jet comienza con un flujo de Poynting puro, o estos otros mecanismos, magnetocentrífugos, donde lo que lanza el jet es el disco de acreción y entonces valen estas consideraciones que estábamos haciendo, ¿sí? Ok, claro. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos de nuevo. A ver, hoy es, creo que jueves. Hoy nos vemos el martes de la semana que viene, ¿sí? Ya va a ser la anteúltima clase y el jueves de la semana que viene termina ya el curso. ¿Sí? Quedan 2 clases más. Uy, no lo puedo creer. Ya llevamos 3 meses. Sí, sí, así es, así es. Bueno, adiós, Angélica, nos vemos. Gracias, bye. Bye, bye.